negocio de fondos mutuos, por lo general, cuando hay situaciones como guerras o coyunturas electorales, o incluso me voy más atrás, el COVID, lo más probable es que el inversionista reaccione de manera emocional. El movimiento del FX, del tipo de cambio, es lo primero que salta a veces cuando hay eventos de volatilidad. Mientras más conservador eres, tu fondo va a estar más expuesto a activos que no van a reaccionar tan fuerte a esta coyuntura, de manera negativa en este caso. Por ejemplo, los fondos más conservadores, su principal inversión son depósitos a plazo. Depósito a plazo, que suceda o no suceda algo con el tipo de cambio o caídas de precios de acciones, al final se van a mantener estables. Diría que todos los periodos de incertidumbre impactan igual el mercado o no necesariamente. Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial de nuestro podcast. En esta ocasión nos acompaña Jonathan Kleinberg, Senior Portfolio Manager de Interfondos, y Walter Benavides, Head of Investment Advisory en Inteliosat. En este episodio vamos a hablar sobre cómo las decisiones de los inversionistas pueden afectarlos en momentos de incertidumbre. Jonathan, Walter, en momentos donde hay incertidumbre en el mercado, de hecho podemos ver que muchos inversionistas no saben si deciden esperar, si retiran sus inversiones o si continúan invirtiendo. En este caso, ¿qué suelen hacer los inversionistas en este tipo de panoramas? Sí, va a depender mucho de qué coyuntura estamos hablando y qué nivel de incertidumbre estamos enfrentando. En el negocio de fondos mutuos, por lo general, cuando hay situaciones como guerras o coyunturas electorales, o incluso me voy más atrás, el COVID, lo más probable es que el inversionista reaccione de manera emocional y lo primero que quiere hacer es proteger el patrimonio que tiene o las ganancias que ya tiene. Entonces, la primera respuesta que uno va a encontrar por lo general en un inversionista es: quiero proteger mi dinero, llámese retirarlo. Walter, y desde tu perspectiva, con los clientes en el mercado bursátil, Yo comentaría un poco lo que comenta Jonathan desde el punto de vista de perfilamiento, ¿no? Porque a veces sucede que los clientes están mal perfilados o tienen expectativas que están por encima de su nivel de tolerancia de riesgo y que a veces cuando están en una inversión que no corresponde a su nivel de tolerancia o nivel de riesgo, pues se asustan mucho más rápido, toman decisiones más emocionales, vendiendo posiciones en correcciones que no necesariamente son correcciones eh, de una tendencia negativa, sino solamente es un pullback para tomar un poco de respiro y seguir con la tendencia. Entonces, en esos escenarios sí recomendaríamos salir de esas posiciones, pero si el cliente está bien perfilado, probablemente no tenga la necesidad de reaccionar emotivamente. claro, o sea, en este caso, digamos que el buen perfilamiento de un cliente, tanto desde el lado de fondos mutuos como de las inversiones en mercado bursátil, yo diría que es como clave para saber tener una buena reacción en momentos de incertidumbre, ¿no? Y no reaccionar del lado emocional. Correcto. Ahora, Walter, desde la mirada del mercado bursátil, ¿qué activos suelen reaccionar primero cuando hay incertidumbre en los mercados? Por ejemplo, movimientos en el tipo de cambio, caídas en los índices, no sé, en la BBL de repente. Sí, efectivamente. No necesariamente es dentro del mercado bursátil, pero el movimiento del FX, o sea, del tipo de cambio, es lo primero que salta a veces cuando hay eventos de volatilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes inversionistas, que son los grandes fondos de inversión o los institucionales, a veces toman posiciones en monedas que no son las del país o que no son en dólares, digamos, y ellos
tratan de coberturar esas posiciones que a veces están abiertas en monedas distintas de la localidad donde están invirtiendo y tratan de coberturarlas comprando dólares, ¿no? Entonces acá es donde se ve movimiento en el tipo de cambio y también pues lo que se suele ver es una reacción en los sectores que están bastante calientes, ¿no? Entonces en eventos de volatilidad los grandes fondos venden lo que está fácil de vender, lo que tiene liquidez, lo que les permite vender sin eh, perjudicar mucho el precio de venta. Jonathan, que desde el lado de los fondos mutuos, también, ¿qué reacciones suelen haber en los fondos y también en los inversionistas? Un poco siguiendo la línea de lo que comenta Walter, es un poco lo mismo. Los fondos mutuos participan en el mismo mercado. Lo que te podría decir desde el punto de vista de industria de fondos mutuos es que nosotros separamos los fondos por tipología. Mientras más conservador eres, más expuesto, tu fondo va a estar más expuesto a activos que no van a reaccionar tan fuerte a esta coyuntura, de manera negativa en este caso. Por ejemplo, los fondos más conservadores, su principal inversión son depósitos a plazo. Depósito a plazo, que suceda o no suceda algo con un tipo de cambio o con caídas de precios de acciones, al final se van a mantener estables. Pero conforme te vas yendo, digamos, a niveles de riesgo y exposición a riesgo más fuertes, como fondos que invierten en acciones o fondos que invierten en bonos de mediano y largo plazo, efectivamente lo primero que se va a reflejar es una caída de esos activos y por ende el valor cuota o precio del fondo se va a ver reflejado automáticamente. Entonces sí va a depender de dónde está expuesto ese cliente. Ahora, con lo que ustedes me comentan, diría que todos los periodos de incertidumbre impactan igual el mercado o no necesariamente. Yo te diría que no necesariamente. Quizás, y no sé qué opina Walter, pero quizás la primera reacción de repente es la misma, que es un poco vender para cubrir mis posiciones y mi dinero, y que es una primera reacción, pero dependiendo de si es algo mucho más estructural o es algo muy coyuntural, te vas a dar cuenta que la reacción no es la misma. También hay mucho de educación y experiencia de los clientes. Algo que nos ha pasado mucho en la industria de fondos mutuos es que el cliente también viene educándose y viene aprendiendo de un poco las experiencias del pasado. Y eso hace que conociendo qué sucedió, por ejemplo, 5 años atrás, sepas que hoy de repente no tengo que tomar una decisión tan apresurada o tan emocional. Entonces eso también, pero todo va a depender de a quién nos estamos enfrentando. Yo creo que efectivamente no todas las caídas o las correcciones son eventos de incertidumbre similares. Por ejemplo, San Antonio del 2008, la caída fue una caída muy fuerte, pero fue una caída gatillada por incertidumbre a nivel de una escala tremenda, ¿no? Porque los grandes bancos de inversión tenían papeles expuestos a un riesgo tremendo que nadie sabía cuánto había atrás de esa exposición. Entonces, esa incertidumbre es la que genera un nivel de volatilidad o de miedo mayor y eso sí genera pues movimientos bastante más extremos. Los movimientos normales de mercado, como toma de ganancias, normalmente no tienen estos niveles de incertidumbre que generan una caída de precio tan extremos. Entonces, estas son oportunidades para poder tomar posiciones extra y seguir a favor de la tendencia. Ahora, con lo que me comentan, ¿qué riesgos dirían que hay en tomar decisiones emocionales por parte de los clientes? O sea, ¿qué pierden ellos al tomar decisiones emocionales? Em, Puede ser que tú te planteas un objetivo de inversión, o tienes, no sé, has invertido con un horizonte de mediano a largo plazo y tomas una decisión muy apresurada en el corto plazo, puedes estar realizando pérdidas en ese momento que de manera racional tú sabes que ese dinero
de repente no lo necesitas y estás ejecutando una salida y por lo tanto ejecutando una pérdida que no hubieras tenido si de repente te mantenías racionalmente en tu objetivo, tu norte y tu horizonte, ¿no? Claro. Entonces, ese puede ser, digamos, el primer impacto tangible que puede sentir un cliente, que es efectivamente en un evento de incertidumbre, de mucha volatilidad, los precios de los activos se van a caer y si tú ejecutas, de repente estás ejecutando en un momento que no lo debiste hacer. Claro. Ahí está un poco el negocio de Walter y el nuestro en ser un asesor o ser un advisor que trate de racionalizar un poco la decisión de los clientes. Claro, pero ahí también creo que el primer punto es algo que Walter ha mencionado y que siempre venimos recalcando tanto en las redes sociales y en los anteriores episodios de los podcasts de ambas subsidiarias de Inteigo, es que yo diría que todo empieza por el buen perfilamiento, porque si una persona está en un fondo conservador, ok, no se va a ver tan afectada, pero está en un fondo agresivo, cuando es moderado o conservador, y claro, la primera decisión que tome va a ser emocional y va a haber esta pérdida. Imagino, Walter, que ustedes en el área de asesores de IntelioSAP han visto estas situaciones de cerca. Sí, muy frecuentemente. Lo que yo le diría a la gente que a veces siente este miedo por pequeñas caídas del mercado o a veces no tan pequeñas, es invertir en algo que cotidianamente consumes, ¿no? Porque eso es muestra de que una empresa o una acción, pues, ha llegado a un escalamiento importante y complementaría esto con el hecho de invertir en acciones con las cuales te quedarías el resto de tu vida por más que el precio caiga 80%. Pero sabes que en el largo plazo son inversiones inteligentes y que te van a dar un beneficio, pero el kit del asunto es quedarse e invertir. Ahí tendría algo que ver, por ejemplo, con lo que mencionas, elegir empresas consolidadas o no necesariamente. O sea, también hay casos de empresas grandes que al final rindieron menos de lo esperado. Sí, y eso depende un poco de tu perfil de riesgo. Si eres una persona más arriesgada, sí te diría que de repente puedas tomar inversiones en empresas que de repente no están tan consolidadas en el corto plazo, pero tienen una proyección muy buena. Ujú. Pero si tienes un riesgo un poco más acotado y una tolerancia más baja, sí te diría que vayas por nombres bastante más conocidos. Entonces, imagínate, Warren Buffett tiene Coca-Cola desde que empezó, creo. Es una acción que ha subido y ha tenido una tendencia increíble, ¿no? Entonces, esa inversión es a la que me refiero. Claro, pero ahora también habría que recalcar desde el lado de fondos mutuos y desde el lado del mercado bursátil que, claro, lo que mencionas ahorita, ¿no? Elegir empresas quizás consolidadas, o de acuerdo a tu perfil realmente, pero también la importancia de estar diversificado, porque si, por ejemplo, inviertes toda tu plata solamente en un fondo conservador, quizás no hay como ese equilibrio, o si inviertes toda tu plata solamente en una empresa, como estamos mencionando el ejemplo, Microsoft, o puede ser otra empresa, tampoco hay un equilibrio en las inversiones. Bueno, la diversificación es uno de los principales atributos que da el fondo mutuo a las personas, que es que por un monto pequeño estás ingresando a un fondo que ya está diversificado, dependiendo de la clase de activo a la que quisieras entrar. Ujú. Pero un poco uniendo todo lo que hemos venido conversando, este primer punto que mencionó Walter, el buen perfilamiento. El buen perfilamiento viene también para darle una solución de inversión al cliente de fondo mutuo, en el sentido de que no sea monoproducto, que no solo esté en un fondo de depósitos a plazo, sino que si este cliente si es un cliente moderado que tiene un horizonte de mediano y largo plazo, se le pueda dar inversiones un poco más sofisticadas, más de largo plazo, de renta variable, en un porcentaje controlado. Entonces, el fondo mutuo lo que le permite es que con un poco de dinero ya entra a un portafolio diversificado que al final un poco lo que va a lograr es minimizar estos movimientos y estos bandazos. Pero ahora,
Creo que también el tema de la diversificación parte más allá de distintas empresas o distintos fondos, no concentrar todo en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, no todas las inversiones que sean, si alguien invierte, por ejemplo, en la BBL, no solo concentrarse en eso, ¿no? Sino también buscar inversiones en el extranjero para también tener un balance y no tener el riesgo local. Sí, solo por el lado de fondos mutuos, nosotros tenemos fondos mutuos locales de gestión activa local, renta fija, renta variable, eh, instrumentos de corto plazo, pero también le damos al cliente una oferta de fondos que se exponen regionalmente a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y no es elegir una sola, sino es tratar de diversificar esta solución al cliente y que si de repente a Perú no le está yendo tan bien, igual estás expuesto a mercados desarrollados que te pueden dar ese buen retorno en un año que de repente es complicado para localmente. Sí, yo por ejemplo podría el ejemplo en realidad de si una persona tiene un portafolio de 7 empresas eh, internacionales o locales, pero linkeadas a minería, por ejemplo, realmente no hay una diversificación. Sí hay una diversificación de riesgo de crédito, pues, pero no hay realmente una diversificación sectorial, ¿no? Entonces la diversificación viene por el lado local, tipo BBL, y una parte del lado internacional en la bolsa americana, pero también por el lado sectorial. Claro, y también, o sea, yo creo que sería importante recalcar el tema del plazo en las inversiones, ¿no? Porque quizás hay esta idea de que invierto en un fondo súper bueno que tiene muy buenos retornos o invierto en una empresa que le está yendo súper bien, pero ¿cuál es el horizonte de inversión para realmente ver ganancias? Por nuestro lado va a depender un poco del fondo. Ujú. Eh, Teóricamente, el mundo de las inversiones, uno debería recomendar siempre el mediano y largo plazo, que es donde si uno analiza estudios y track record, te da resultados positivos siempre. Pero bueno, la realidad, y hablando de clientes peruanos, la realidad es que la industria hoy día está concentrada en fondos de muy corto y corto plazo. Nuestro trabajo está ahí en un poco de seguir con esta educación para que el cliente se vea beneficiado realmente por el mercado, ¿no? El estar en el mercado de capitales es estar invertido en el mediano y largo plazo, que es ahí donde sacas los mayores réditos y donde minimizas estos ciclos de volatilidad e Ya. incertidumbre. Pero, Walter, en el caso del mercado bursátil funciona de igual manera, o sea, no necesariamente hay que estar invertido solamente un tiempo corto, ¿no? Efectivamente, las personas que invierten en bolsa de valores deberían invertir capital que no requieren en el corto plazo, porque esto te permite aguantar esos pullbacks que a veces tiene el mercado y mientras te quedes invertido, pues seguir aprovechando de el repunte de estas acciones, porque si estás invertido en acciones que están en una tendencia saludable, deberías ir hacia el alza, ¿no? Eh, pero la inmediatez a veces viene por inversiones que comprometen fondos que se necesitan en el corto plazo. Y ahí es donde viene el problema, porque si el mercado se va en tu contra, vas a querer tomar decisiones emocionales que van a terminar perjudicando tu rendimiento. Ahora, ¿qué señales monitorean desde el lado de Intel y OSAP cuando el mercado entra en periodos más sensibles? Hay varios indicadores, ¿no? Uno, por ejemplo, es el VIX, ¿no? Que es el índice de volatilidad del mercado, de qué tanto nerviosismo hay en el mercado, ¿no? Y un repunte de este índice hacia niveles de 15 o 20 o arriba de 20 sobre todo. Otro indicio también es el spread de crédito, cuando las tasas o el diferencial de tasas entre los bonos soberanos, que son libres de riesgo, ¿no? Ya sea el Tesoro americano o el Tesoro peruano, versus el riesgo de crédito de empresas particulares, ya sea de high yield o corporativos en general, se incrementa este spread. Esa es una señal de que el mercado está en un modo de riesgo, ¿no? Esas son un poco las cosas que monitoreamos.
junto con la subida del tipo de cambio. Claro. Y Jonathan, desde el lado de Interfondos, ¿qué señales también tienen ustedes en cuenta en estos momentos? Un poco lo mismo, es que Ujú. estamos en el mismo mercado, son los fondos participando del mercado de personas naturales que trabaja Walter. Claro. Si te podría decir algo distinto, que cómo nos vamos preparando, cómo vamos olfateando si realmente el cliente fondo mutuo está nervioso, es a través del nivel de rescates que se puedan estar generando en los fondos. Los fondos mutuos tienen por regulación, tienen que dar salida a los clientes. Dependiendo del fondo, es una salida diaria o es una salida de un poco más de días. Entonces, si nosotros empezamos a percibir estos indicadores que menciona Walter en el mercado, que empiezan a afectar el nivel de solicitudes de salida de los clientes, quiere decir que acá hay una situación que nosotros a nivel negocio, a nivel mesa de inversiones, tenemos que empezar a tomar acción, llámese hacer un poquito más de liquidez, ser un poquito más conservadores, estabilizar un poco el valor cuota para tratar de enfrentar esta situación. Claro, ahora, y ya para ir cerrando este episodio, que en verdad ha estado súper interesante, sí les quisiera pedir alguna recomendación para los clientes o inversionistas que en estos momentos donde hay volatilidad en el mercado, tanto a nivel, yo diría un poquito local por el panorama que estamos teniendo y también un poco a nivel internacional, quizás por los conflictos que que se han tenido, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿qué recomendación les darían a los clientes? Em, yo sé que es complejo, ¿no? Pero lo primero es calma. Calma y tratar de obtener la mayor información posible que se las tenemos que transmitir nosotros. Si uno ve la historia, por ejemplo, temas geopolíticos, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Históricamente, el S&P, que es el principal índice bursátil en el mundo, en Estados Unidos, post algún conflicto bélico, alguna guerra, siempre a los 12 meses ya está o recuperado o en terreno positivo, luego de esta primera caída por... ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se mantiene disciplinado, se mantiene, eh, digamos, acorde a sus objetivos y su horizonte, al final el mercado va a retornar en su tendencia. Entonces, yo lo primero que recomendaría es eso, recordar y tratar de ser lo más racional es cuál es mi horizonte de inversión, cuál es mi objetivo y en qué tipo de producto estoy. Si veo que no lo tolero, quizás no estoy en el tipo de producto o fondo mutuo que debería estar en algo un poquito más conservador. Y es ahí donde nosotros como gestora tenemos que dar esa asesoría. Claro. Ahora, Walter, desde el lado de IntelliGoSap, ¿qué recomendación darías a los clientes? Bueno, también obviamente la calma es lo principal. Y lo segundo que le recomendaría es dejarse asesorar por las personas que, digamos, que manejan este negocio, ¿no? Son las personas expertas que tienen años trabajando en esto, que han visto crisis tras crisis y que saben cómo reacciona el mercado, saben identificar cuándo es una caída de salud de mercado, digamos, de una corrección saludable y cuándo no. Claro, ahora algo súper importante que has mencionado es un poco la experiencia que tenemos, ¿no? O sea, siempre es importante recalcar que tanto en Intel y USAP como en Interfondos, ambas empresas tienen más de 30 años dedicándose al mundo de las inversiones, cada uno en por el rubro que maneja, índices, bueno, inversiones en bolsa y fondos mutuos. Y creo que ahí también está un poco la trayectoria y justamente el respaldo, la experiencia que como empresa tenemos. Ahora, para ir cerrando, me gustaría hacer una dinámica súper rápida con ustedes, donde puedan responderme con una frase o una palabra lo más sintetizado posible. Jonathan, ¿qué pesa más hoy en el mercado? ¿Datos o emociones? Si me lo preguntas a mí de mi perspectiva, datos, Pero desde el lado de los clientes. emociones. Eh, Sí. Walter, volatilidad significa riesgo u oportunidad. Oportunidad. Jonathan, un error que siempre se repite en estos contextos. Em, ejecutar una salida en este tipo de contextos. Walter, ¿qué nunca debería ser un inversionista en momentos de incertidumbre?
tomar decisiones emocionales. Y para cerrar, Free Jonathan, audio una palabra que post-production. define el mercado hoy. Incertidumbre. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en este episodio, que ha sido un episodio especial por estar tanto con Interfondos como con IntelioSAF para poder tener un panorama completo de cara a los clientes y a las personas que quieren invertir tanto en fondos mutuos como en mercado bursátil. Ahora, para cerrar, sí me gustaría que Jonathan puedas comentar si alguien quiere invertir en fondos mutuos, cuál es la mejor forma de hacerlo, dónde, cómo pueden invertir con Interfondos. Bueno, tenemos varios canales. Tenemos el canal digital a través de nuestra app Ernie o a través de la web. Y si no, contactar a nuestro equipo comercial, que encantado también los asesorará para hacer el proceso de inversión, ¿no? Y entregar la oferta de productos que tenemos. Así es. Y Walter, si alguien quiere invertir en mercado bursátil con IntelioSAF, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, ahora es muy fácil a través de la página web. Hemos renovado nuestra página web para un servicio totalmente automatizado. Cualquier persona puede entrar y hacerse cliente en muy poco tiempo. Así que los invito a entrar a la página web y hacerse clientes. Bueno, Walter, Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado. Como ya mencioné, ha sido un episodio súper interesante, con información súper importante. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden conocer más tanto de Interfondos como de IntelioSAF en la web interfondos.com o en inteliosaf.com. Y también, si quieren saber más de inversiones, si quieren saber más de fondos mutuos, un poco cómo funciona cada empresa, pueden ver los episodios de los podcasts que hemos trabajado anteriormente y seguirnos en las redes sociales para que siempre estén informados del mercado y lo que pasa en el mundo de las inversiones. Gracias por habernos acompañado en este episodio.